Bienvenidos a The Debate, enero de 2026. El orden mundial que conocíamos, se ha hecho añicos. La intervención estadounidense en Venezuela es el epicentro del seísmo, un hecho brutal, inequívoco, pero su interpretación nos divide. La pregunta que debemos abordar hoy es, yo creo, fundamental. ¿Esta agresiva acción en Venezuela representa el renacimiento de la hegemonía estadounidense o es quizá el espasmo final y desesperado de un imperio en decadencia? Desde mi perspectiva, estamos presenciando una aterradora demostración de poder geopolítico puro y duro, el primer acto, me temo, de una nueva y caótica edad oscura. Y yo, por el contrario, sostengo que esos mismos hechos deben leerse en clave opuesta, no como un signo de fuerza, sino de debilidad terminal. Esta crisis no es el final de la historia, sino la condición necesaria, casi de laboratorio, para un despertar colectivo. Empecemos por la imagen que es de una crudeza, casi pornográfica en su simbolismo. Trump o la figura que le suceda, da igual, entrando en el salón de Caracas a punta de pistola. Es la fantasía del sheriff del salvaje oeste hecha realidad. Y, debemos rechazar de plano la narrativa oficial de la liberación. Venezuela no ha sido liberada, ha sido requisada. Lo que hemos visto es, para que se entienda, en términos corporativos, una OPA hostil ejecutada manu militari. Para Washington, Venezuela era un distress asset, un activo tóxico. Tenían las mayores reservas de crudo del planeta, un gerente incompetente como Maduro y, peor aún, una hipoteca en manos de la competencia, China y Rusia. La solución ha sido desempolvar la vieja doctrina Monroe y actualizarla a la doctrina Donroe. El hemisferio occidental es, a efectos prácticos, su propiedad privada. Pero es que esto es solo una pieza. La estrategia global es crear una fortaleza América, una isla-continente autárquica. La válvula sur, Venezuela, les asegura 100 años de independencia energética. Y no olvidemos la válvula norte, el interés renovado en Groenlandia y en el Ártico, para controlar las tierras raras y romper el monopolio chino. El plan es de una simpleza aterradora. Y mi temor es tangible. Estamos entrando en una era de caos donde solo rige la ley del más fuerte. Entiendo perfectamente esa lectura, porque apela al miedo inmediato y a la demostración de fuerza. Pero te pido que mires la escena con otros ojos, con la frialdad de un estratega. Lo que tú llamas fuerza, yo lo llamo pánico. La historia de los imperios nos enseña una lección clave. Un imperio verdaderamente hegemónico, como la Roma de Augusto o los propios Estados Unidos de 1990, no necesita desplegar flotas ni secuestrar presidentes en su patio trasero. Lo controla todo con una llamada de teléfono, con su poder blando, con su influencia económica. El despliegue de fuerza bruta que hemos visto no es un síntoma de salud, es el espasmo de un animal herido. Es la acción desesperada de un imperio que siente cómo el control global se le escapa, como los BRICS consolidan un bloque alternativo, como la desdolarización deja de ser una teoría para convertirse en una amenaza real. Esta acción no es una expansión, es una retirada. No están conquistando el mundo, se están atrincherando en un búnker continental, porque ya no pueden controlarlo. Tu metáfora del sheriff es un espejismo. La realidad es la de un león viejo y herido que da un último zarpazo, no por dominancia, sino por pura supervivencia visceral. Tu argumento es convincente en su lógica interna, sí, pero me dejas un panorama aún más desolador. Si el león americano está herido y atrincherado, ¿qué pasa con el resto de la sabana? Porque si su poder está en declive, quizá, y lo digo como una posibilidad, la alternativa está en Oriente. ¿No podrían China o Rusia, con su propio modelo, representar un contrapeso real, un nuevo polo que equilibre la balanza en este mundo multipolar que emerge? Esa es la siguiente ilusión que tenemos que desmontar. Es el falso ídolo de Oriente. Si queremos que el relevo vendrá de Pekín, porque tienen paciencia milenaria y un modelo económico exitoso, estamos mirando al abismo sin entender su profundidad. China no es una alternativa humanista al imperio americano, es el tecnofeudalismo perfeccionado. Es un sistema de control social mucho más quirúrgico, eficiente y en última instancia deshumanizante. ¿De verdad creemos que TikTok o WeChat son simples redes sociales? Son armas de ingeniería social masiva. Son la arquitectura de una jaula digital donde tu capacidad para existir, para comprar comida, para viajar, para trabajar, depende de tu obediencia al algoritmo del Partido Comunista. De acuerdo.
Acepto el punto sobre el control social interno. Es innegable y aterrador. Pero estás ignorando su poder duro. En términos de equilibrio geopolítico, su influencia es material. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha creado una dependencia económica en África, Asia y partes de Europa. Su control sobre las cadenas de suministros y los recursos críticos es un hecho. Eso no es una jaula digital, es poder real que ofrece a muchas naciones una alternativa al FMI, al Banco Mundial y al dólar. Me estás diciendo que ese poder no cuenta como un nuevo polo en el tablero mundial. Claro que cuenta, pero no como una alternativa, sino como una réplica con otra bandera. Es el mismo software imperial con una interfaz de usuario diferente. El pragmatismo chino es absoluto y carece de cualquier ideología más allá del poder por el poder. No han salvado a Maduro porque China no tiene aliados, solo tiene intereses. Lo que ha ocurrido es un simple intercambio de cromos a escala planetaria. Dejo que os enredéis en vuestro patio trasero con Venezuela y a cambio me dejáis las manos completamente libres en Taiwán. Han repartido zonas de influencia mientras nosotros discutimos sobre tiranos. No hay buenos en la geopolítica de 2026. Elegir entre Washington y Pekín es como elegir el color de tus cadenas. Se acabó el juego de escoger un bando. Ambos quieren tu sumisión, solo que uno lo hace con reality shows y el otro con reconocimiento facial. Entonces, el juego está amañado. No hay alternativa. El sheriff tiene miedo, el dragón tiene hambre y el mundo se está fracturando en bloques hostiles. Tu análisis, aunque parte de una premisa diferente a la mía, la debilidad en lugar de la fuerza, me lleva exactamente a la misma conclusión desoladora. Estamos condenados a la oscuridad. Estamos entrando, como yo temía desde el principio, en una nueva edad oscura. Sí, precisamente. Estamos entrando en una edad oscura. Y esa, aunque suene paradójico, es la única esperanza real que nos queda. Tenemos que cambiar la frecuencia de este análisis. Si nos quedamos en el plano geopolítico, la única salida es el cinismo o la desesperación. ¿Cambiar la frecuencia? Estamos hablando de tanques, de petróleo, de divisas digitales, de bancos centrales. Esto es realpolitik pura y dura. ¿Qué otra frecuencia hay? ¿El misticismo? Llamémoslo estrategia a otro nivel. Piénsalo así. Cuando un ejército está irremediablemente superado, sus líneas de suministro están corrompidas y el mando es incompetente, ¿cuál es el movimiento más inteligente? No es un asalto frontal suicida, es una retirada estratégica para consolidar fuerzas y construir una nueva fortaleza en un terreno que tú elijas. Este patrón se repite en la caída de todos los grandes imperios. Hay una idea muy antigua que dice que solo una oscuridad total te permite apreciar el valor de una sola vela. Lo que está ocurriendo a nivel global es ese apagón, la caída de las máscaras democráticas, la crudeza de la fuerza que tanto te alarma, es esa oscuridad. Es una metáfora potente, pero no deja de ser una metáfora. En el mundo real, cuando impongan una moneda digital y puedan apagar tu cuenta bancaria con un clic, esa vela no te va a servir para comprar comida. La vela es la metáfora de un poder que no pueden controlar. En algunos textos arameos antiguos, a este principio lo llamaban la buzzina di cardinuta, que se traduce como la lámpara de la oscuridad o lámpara de la dureza. Olvida el misticismo y quédate con el concepto. La presión extrema, la dureza del entorno, es lo único que nos obliga a despertar. El sistema, al volverse tan obviamente tiránico, nos está haciendo el favor macabro de destruir nuestras últimas ilusiones infantiles. La de que un político, una ideología o una nación extranjera vendrá a salvarnos. Esa oscuridad nos obliga a dejar de buscar la luz fuera y empezar a generarla nosotros mismos. De acuerdo, puedo seguir tu lógica hasta aquí. Aceptemos el principio. La presión obliga a la adaptación. Pero de ahí a una solución práctica hay un abismo. ¿Qué significa generar tu propia luz cuando te enfrentas a un estado de vigilancia global? Suena a una forma muy poética de aceptar la derrota. No es derrota, es cambiar el campo de batalla. Es una estrategia de acción que podríamos llamar la forja. Y su primera regla es: no luches contra el viejo sistema de frente. Es una pérdida de energía. Tu odio hacia estas figuras, sean de Occidente o de Oriente, es el combustible que los mantienen en el poder. La estrategia no es derribar el viejo edificio, sino construir sistemas paralelos mientras el antiguo se derrumba por su propio peso. Sistemas paralelos. Sigue sonando muy abstracto. ¿A qué te refieres exactamente? A 3 pilares muy concretos. El primero, soberanía radical.
Si ellos van a controlar el dinero digital, nosotros volvemos al valor humano real. Hemos visto ejemplos históricos. Durante el Corralito en Argentina, cuando el sistema financiero colapsó, la gente creó espontáneamente clubes de trueque. No intercambiaban pesos sin valor, intercambiaban habilidades, fontanería por clases de inglés, verduras de tu huerto por una reparación. Eso es soberanía. Segundo pilar, no reacción. Espera un momento. Esa idea de la no reacción me parece un privilegio peligroso. Decirle a la gente que simplemente retire su atención es fácil para quien no está en la línea de fuego directa. Dile a un venezolano cuya vida acaba de ser trastocada, a un disidente en una cárcel china o a un refugiado en una frontera, que su indiferencia es la solución. Es una postura que roza el quietismo y la ingenuidad. No estoy hablando de ignorar una amenaza física inminente. No digo que si un soldado entra en tu casa te sientes a meditar. Hablo de la mala asignación estratégica de nuestra energía colectiva. Invertimos miles de millones de horas de atención, de rabia, de miedo, nuestra energía emocional más potente, en su teatro político. Esa atención es la que les da poder. La no reacción estratégica es dejar de alimentar a ese monstruo con nuestro foco y redirigir esa misma energía a construir algo nuestro. Y eso nos lleva al tercer pilar, arquitectura de lo nuevo. Mientras ellos levantan muros, nosotros creamos redes. Redes locales y resilientes de profesionales, médicos, agricultores, ingenieros, artesanos, que colaboran no basados en la deuda o el dinero fiduciario, sino en la confianza, el honor y un propósito compartido. No es una utopía hippie, es una estrategia de supervivencia física y espiritual. Lo entiendo. Es una llamada a la acción, pero no a la confrontación, sino a la construcción al margen. Admito que, partiendo de mi análisis geopolítico, que ve una brutalidad inminente, esta perspectiva ofrece una vía que trasciende la simple desesperación. El peligro que describí al principio no se ha evaporado, sigue siendo real, tangible e inmediato. Pero ahora contemplo una posible respuesta que va más allá del pánico y la parálisis. Sin embargo, sigo siendo escéptica sobre la escala. Un club de trueque no detiene a un tanque. Los muros se están levantando. Un club de trueque no detiene un tanque. Pero 1 millar de comunidades autosuficientes hacen que ese tanque no tenga nada que controlar ni a quién oprimir. La lección a la que nos enfrentamos es esta. Puedes quedarte paralizada por el miedo, consumiendo noticias y esperando a que te salven o te aniquilen. O puedes entender que esta oscuridad es la señal que esperabas para encender tu propia buchina, tu propia lámpara, y empezar a forjar algo real. Así que nuestro desacuerdo, al final, no reside tanto en el diagnóstico de los hechos, sino en la respuesta. Yo veo una amenaza mortal que exige alerta máxima y una preparación para el impacto. Tú ves la misma amenaza, pero la interpretas como una oportunidad de nacimiento que exige una acción constructiva. Pero creo que ambos coincidimos en que la pasividad, el quedarse mirando como un espectador, es la peor de todas las opciones. La situación exige una acción consciente. Precisamente, ya sea para protegerte de la amenaza o para construir la alternativa. Quizás suene a locura hablar de honor, soberanía y espíritu mientras los imperios sacan los tanques a la calle. Quizá pienses que somos unos ilusos. Pero, socia, como cantaba aquel soñador de Liverpool, "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one".